Muy bien, vamos a comenzar capítulo de electricidad y magnetismo. Electricidad, magnetismo y electromagnetismo. Estos son los objetivos al terminar este capítulo, ¿verdad? Definir electrificación y dar ejemplos, enumerar las leyes electrostáticas, identificar las unidades de corriente eléctrica, potencia eléctrica, identificar las interacciones entre campos magnéticos y materiales, describir las 4 leyes del magnetismo, relacionar los experimentos de Oersted, Lenz y Faraday para definir las relaciones entre electricidad y magnetismo, identificar las leyes de inducción electromagnética. Comencemos pues. Eh, ¿Cómo podemos definir nosotros en este caso electrostática? Bueno, la electrostática, como bien lo dice su nombre, electricidad estática. ¿Y qué es la electricidad? ¿Cómo se da la electricidad? La electricidad se da a través de las cargas, ¿verdad? O sea que electrostáticas son cargas estáticas. Pues la materia tiene su equivalente en energía. La materia también puede tener cargas eléctricas, como hemos visto anteriormente en el video de modelos atómicos. Y la electrostática es el estudio de las cargas eléctricas, como bien mencionábamos, estacionarias. La electrificación puede ser creada por contacto y por fricción. Ya vamos a ver un poquito más adelante ejemplos de ello. Aquí vemos una de las aplicaciones de lo que es la energía eléctrica, ¿verdad? La energía eléctrica en este caso puede ser transformada en energía electromagnética a través de uno de estos dispositivos, ¿verdad? Estos dispositivos, pues básicamente estos dispositivos nos permiten, en efecto, tener esa posibilidad, convertir lo que es la energía eléctrica en energía, pues, en energía electromagnética y correspondientemente hacer un estudio de imágenes por rayos X. Correcto, aquí estamos, muy bien. Entonces vamos a cambiar a la cámara 2. Ok, ahí estamos. Muy bien, hoy sí. Entonces decíamos que este equipo de rayos X transforma la energía eléctrica en energía electromagnética y podemos hacer las aplicaciones de estudio de imagenología en pacientes. ¿Qué más? Bueno, ya hemos visto lo que es electrostática, que es electrodinámica. Entonces, electrodinámica es el análisis o el estudio de cargas en movimiento, ¿verdad? Electrostática, electricidad estática, electrodinámica, electricidad en movimiento. Y la electricidad viene dada por si hay flujo de corriente, flujo de cargas, sería electrodinámica. Si no hay flujo de cargas, sería electrostática. Y entonces, ¿y qué es la carga? Entonces, bueno, se define la carga verdaderamente por una unidad que se llama columbio o coulomb, ¿verdad? En honor a la persona que básicamente hizo muchos trabajos sobre lo que era la carga eléctrica. O sea, un columbio es igual a un paquete con un montón de electrones. Son 6.3 por 10 a la 18 electrones, ¿verdad? 6.3 por 10 a la 18 electrones significa que son 6.3 quintillones de electrones. O sea, es un paquete grandísimo, o sea, grandísimo en cantidad de electrones. Ya sabemos que los electrones son bien pequeñitos, entonces, pues, se pueden agrupar muchos. Un columbio es la equivalencia entre 6.3 por 10 a la 18 cargas eléctricas de electrón o electrones. Por consiguiente, entonces veamos este primer ejemplo, ¿cuál es la carga electrostática de un electrón? Si nosotros acabamos de decir que un paquete de electrones equivale a 6.3 por 10 a la 10, un paquete, perdón, que denominamos Coulomb o columbio, equivale a 6.3 por 10 a la 18 cargas de electrón o electrones. Entonces, por consiguiente, si queremos saber a qué equivale un electrón, sería dividir un columbio entre todos esos electrones, 6.3 por 10 a la 18 cargas de electrón. Por lo tanto, si dividen 1 entre 6.3 por 10 a la 18, les va a dar 1.6 por 10 a la menos 19 coulombios por carga de electrón. Por cada electrón, entonces van a tener 1.6 por 10 a la menos 19 columbios. Otra pregunta. La carga eléctrica transferida entre dos personas después de haber arrastrado sus pies en una alfombra de nylon es de un microcolumbio. ¿Cuántos electrones se han transferido? Este fenómeno sucede muy a menudo. Ustedes a veces tocan la puerta y sienten que se descarga. O dos personas se dan la mano, sienten que se descargan, o una chispita ahí. Pues este es el fenómeno que está sucediendo ahí. Y dicen que en este caso es de, ¿cuánto?
es de 1 microcolumbio. Entonces, vamos a ver cuántos electrones equivale a ese microcolumbio. Si nosotros ya sabemos de memoria, y ustedes como técnicos en radiotecnología saben de memoria hoy en día de que un columbio es 6.3 por 10 a la 18 electrones, entonces, ¿qué es un microcolumbio? ¿A qué equivale un microcolumbio? Bueno, un micro en primer momento, un micro significa por 10 a la menos 6. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? ¿Verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es bastante sencillo. Nosotros vemos, voy a agarrar el lápiz ahorita aquí, a ver, ahí está, como en el rojo. Nosotros tenemos que un micro sería, en lugar de poner micro, ponemos por 10 a la menos 6. Y en lugar de poner columbio, ponemos 6.3 por 10 a la 18. ¿Ve? Y ahí estamos teniendo lo que es un micro de un columbio, o sea, un microcolumbio. Entonces, si ustedes, ya hemos visto anteriormente un capítulo que les expliqué la ley de los exponentes, miren, 1 por este les va a quedar 6.3 y estos dos son con exponente y tienen igual base, entonces queda por 10, porque tienen igual base, se copia la base y se suman los exponentes, menos 6 más 18, ¿les queda cuánto? Efectivamente, 12 electrones o cargas de electrón. Y eso es lo que significa un microcolumbio. Este es 6.3 por 10 a la 12 cargas de electrón o electrones, ¿verdad? Ahora, veamos el otro ejercicio. Veamos el otro ejercicio. Dice, un amperio de flujo, perdón, un amperio es el flujo de un columbio por segundo. Mire qué bien, que ya nos está introduciendo a la electrodinámica. Ya hemos visto esta parte de aquí, este ejemplo corresponde a la electrostática. Aquí ya nos va introduciendo a la electrodinámica, porque ya dice que un amperio, ya nos define una nueva unidad, es el flujo de un columbio por segundo. O sea, en un segundo y pasa un columbio, ¿y qué es un columbio? 6.3 por 10 a la 18 electrones pasan por un segundo. Eso se le llama ahora amperio y es la unidad de corriente eléctrica. Esa famosa unidad que ustedes van a utilizar en los equipos de rayos X con lo que se conoce como técnica, porque en los equipos de rayos X ustedes ponen 3 parámetros o 2, si unimos 2 en 1 serían 2, y si los separamos todos pues serían 3. Si los decimos que son los 3 originales sería kilovoltaje, miliamperaje y tiempo en segundos, ¿verdad? El tiempo, después, bueno, tiempo digamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes unen miliamperaje con segundos, solo se vuelven 2. Entonces, en lugar de decir miliamperios, dicen ahora miliamperios por segundo, MAS. Y entonces tendríamos la técnica constaría entonces en ese caso de 2, MAS y kVp, miliamperio por segundo y kVp, ¿de acuerdo? MAS y kVp. Esas son los dos parámetros, dependiendo como lo quieran ver, 2 o 3. Si lo separan el MA con el S, serían 3, que se le ponen a los equipos de rayos X para hacer imágenes diagnósticas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Un amperio es el flujo de un columbio por segundo. Por tanto, MAS es una medida de la cantidad de ¿qué? Entonces, hagamos pues qué significa MAS. Pongamos aquí, MAS. Vamos a ver aquí. Vamos a darle zoom. MAS. ¿Qué tenemos? Miliamperio por segundo. Le copiamos mili. ¿Qué es un amperio? De acuerdo a lo que acabamos de ver, es un columbio que pasa cada segundo. Y el S, que es el que ya tenemos acá, entonces, ¿qué significa? Cancelamos S con S. ¿Y qué nos queda? Milicolumbio. Entonces, ¿qué significa que nosotros digamos MAS? Significa que estamos hablando de carga electrostática, ¿verdad? Estamos hablando de carga electrostática. Ahora ya lo saben. Por favor, cada vez que ustedes pongan en sus equipos de rayos X y digan, ¿cuántos MAS? Ya saben que están hablando de carga electrostática. ¿Y cuál es la unidad de carga electrostática? Columbios. ¿Y qué es un columbio? 6.3 por 10 a la 18 electrones o cargas de electrón. O sea, es un paquete bastante grande de electrones, ¿verdad? Y cuando escuchen hablar de amperio, pues ya saben que son son electrones que circulan por unidad de tiempo, que en este caso es segundo. Leyes de la electrostática. Las leyes de la electrostática, pues son básicas, ¿verdad? Las cargas diferentes se atraen y las cargas iguales se repelen. Aquí lo podemos ver de acuerdo a las convenciones que se han establecido. Una carga eléctrica positiva tiene líneas de campo eléctrico hacia afuera. Estas líneas de campo son las que van a atraer o repeler de acuerdo a la carga que se le presente.
¿verdad? En este caso, la carga negativa, las líneas de carga de campo eléctrico van hacia adentro. Y aquí vemos un ejemplo, dos cargas igual signo, miren, las líneas de campo no se unen, se repelen. Las cargas de signo también, en este caso negativo, dos cargas, se repelen. Aquí tenemos dos cargas de signo opuesto, miren, se atraen, las líneas de campo se unen, la flecha llega. Y aquí en este caso, las cargas neutras no tienen líneas de campo. Y esta es la ley de Coulomb, muy parecida a la ley inversa al cuadrado, que nos dice que la fuerza electrostática con la cual van a atraerse o repelerse dos cargas eléctricas es directamente proporcional a sus cargas e inversamente proporcional a la distancia en la que estén cada carga, ¿verdad? A la distancia que estén cada carga separadas, ¿verdad? Al cuadrado. Es muy parecida a otra ley que vamos a ver más adelante, que es la ley inversa al cuadrado. Y también es proporcional a esta acá, que es una constante de proporcionalidad. Muy bien, la distribución de cargas eléctricas siempre es uniforme a lo largo de la superficie del objeto que las contenga. Miren, en este caso, aquí va distribuida uniformemente en la superficie. La unidad, hemos visto MA, ¿verdad? Y MAS, ya va. Y hablamos en su momento de KBP. El KBP es la unidad de potencial eléctrico. La unidad de potencial eléctrico es el voltio, ¿verdad? Voltio, voltaje. A eso se le llama. No vaya a confundir potencia eléctrica con potencial eléctrico. Potencia eléctrica es otra cosa. Potencial eléctrico es el que se refiere al voltaje, ¿de acuerdo? Y su unidad es el voltio. Entonces aquí ya estamos viendo la electrodinámica, que como ya hemos visto anteriormente, la electrodinámica se refiere a cargas en movimiento. El voltio es la energía potencial de una carga eléctrica, Joule por columbio. Miren, Joule por columbio, eso equivale a lo que es un voltio. ¿Qué más tenemos acá? La electrodinámica es el estudio, como habíamos mencionado, de las cargas eléctricas en movimiento, ¿verdad? Y como ustedes saben, cuando hablamos de electrodinámica, estamos hablando que las cargas tienen que fluir a través de un medio, ¿de acuerdo? Y ese medio generalmente presenta una resistencia. Entonces, ¿qué estamos viendo? Ya hemos definido amperaje, hemos definido voltaje y ahorita ya les estoy introduciendo lo que es resistencia, ¿verdad? Y entonces ahí hay una ley que se llama ley de Coulomb o ley de Ohm, que vamos a ver un poquito más adelante, que relaciona la corriente, el voltaje y la resistencia. Entonces aquí estamos entrando a lo que es circuitos eléctricos, porque ya estamos hablando de corriente, voltaje y estamos también hablando de resistencia. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, aquí nos está mostrando cómo se ha observado el aumento en la temperatura crítica de los materiales superconductores. ¿Qué significa esto? Que en nuestro tiempo ya ocupamos materiales más precisos con aleaciones, ¿verdad? Y los cuales se vuelven superconductores a temperaturas mayores. Anteriormente, en la década de 1900, pues tenían que enfriarse temperaturas bastante bajas para poder que esos materiales alcanzaran la superconducción. Eso hablando en el sentido de la resonancia magnética, ¿verdad? Que es la que utiliza este tipo de fenómenos, la superconducción, y pues produce ese campo magnético para generar la imagen por resonancia magnética. Estos son más o menos los principios. Bien. ¿Qué más tenemos por acá? Ajá. Vamos a quitar esta parte de aquí, correcto. Y aquí está lo que les venía mencionando, la ley de Ohm. La ley de Ohm es muy similar al triángulo que les habíamos mencionado anteriormente. Hay un triángulo que se hace aquí, un triángulo, para que ustedes se memoricen esa famosa ley de Ohm, ¿verdad? Aquí arriba ustedes ponen el voltaje y abajo ponen la corriente y la resistencia R, ¿verdad? Pero es bastante intuitiva porque, como ya saben ustedes, el voltaje es la energía potencial que impulsa a los electrones a través de un medio, ¿verdad? Los impulsa. Eso se le llama potencial eléctrico. La corriente es el flujo de electrones por un medio. Y la resistencia se opone a ese flujo. Entonces, si nosotros definimos eso en la ley de Ohm, voltaje va a ser igual I por R. Entonces, si ustedes tapan con la mano aquí voltaje, ¿qué les queda? IR, ¿va? Y si ustedes quieren encontrar voltaje, pues tapan voltaje y va a ser IR. Si ustedes quieren encontrar I, tapan corriente, I va, y les va a quedar B entre R. Y si ustedes quieren encontrar resistencia,
tapan resistencia y que le va a quedar B sobre I. Muy bien. Entonces, en eso se resume básicamente la ley de Ohm. Ya vamos a ver uno de sus ejemplos en algunos de los circuitos que vamos a ver más adelante, ¿verdad? ¿Qué tenemos por acá? Bueno, aquí nos hace la pregunta correspondiente. Si hay una corriente de 0.5 amperios a través de un conductor que tiene una resistencia de 6 ohmios, ¿cuál será el voltaje a través del conductor? Bueno, ya sabemos que voltaje es igual a corriente por resistencia. 6 ohmios por 5 amperios nos va a dar 3. Y como el voltaje está en voltios, serían 3 voltios, correcto. Ahí está la respuesta. ¿Qué más tenemos por acá? Una tostadora convencional tiene una corriente de 2.5 amperios. Si el voltaje de la casa es 110, ¿cuál sería la resistencia eléctrica de la tostadora? Ya sabemos nosotros que resistencia va a ser voltaje sobre intensidad, 110 entre 2.5, intensidad o amperaje, ¿verdad? 110 voltios sobre 2.5 amperios va a dar consecuentemente voltios. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Y estamos viendo ya las definiciones de circuito en serie, ¿verdad? Circuito en serie y circuito en paralelo. ¿Verdad? Un circuito en serie, todos los elementos del circuito se conectan en línea a lo largo del mismo conductor, ¿verdad? Y aquí en esta tabla estamos viendo algunos de los elementos que podemos tener en un circuito. Resistencia, este es el símbolo, siempre que miren algo parecido a esto, es resistencia. Batería es de este tipo, el dibujo. Condensador es de este tipo. Amperímetro, que mide el amperaje, corriente, es de ese tipo. Voltímetro es este. Interruptor es de esta forma, está abierto, cuando está así se cierra y deja pasar corriente. Está abierto, apaga un foco, por ejemplo, o si cierra, enciende el foco. Transformador lo vamos a ver de este tipo, el reóstato es de este tipo y el diodo es de este tipo. Muy bien, hasta aquí nos vamos a quedar por el momento, vamos a continuar en una segunda parte del video más adelante.